Muy buenas a todos, bienvenidos a una de las partidas de la última ronda y antes de pasar a los desempates del Campeonato del Mundo de Blitz que terminó en el día de ayer. Y por un lado tenemos con piezas negras a Magnus Carlsen y con piezas blancas a Maxime Vachier-Lagrave. Maxime Vachier-Lagrave estaba peleando para llegar a esos desempates. Y por otro lado, Magnus Carlsen ya habíamos traído alguna partida anterior que no le había ido nada bien en la segunda jornada de este campeonato Blitz y tampoco en la primera. Sí que le fue mejor al ritmo rápido y en cuanto al Blitz, pues quedó en un puesto muy alejado para lo que nos tiene acostumbrados. Una partida brillante con cierto empuje por parte de Carlsen, pero también Maxime Vachier-Lagrave lógicamente pues tenía algo que decir en esta posición. Un segundito que a ver si puedo subir, así lo veo un poquito más claro. Ya en el tablero por parte de Maxime E4, a lo que Carlsen responde con E5, caballo F3, caballo C6 y tras alfil B5, apertura española, A6, defensa Morphy. El alfil está atacado, se retira a A4, caballo F6 y tras enroque en corto por parte de las blancas entramos en las variantes cerradas con alfil E7. Hay que defender este peón que está atacado por el caballo de F6 y ahora si las blancas no hacen nada al respecto, pues un torre E1 no valdría para acosar a este rey enemigo que todavía está en el centro del tablero gracias al alfil que de alguna manera pues bloquea la posición, por lo tanto se defiende con torre 1 dicho peón y tras jugarse B5, alfil B3. Tras estos movimientos enroque en corto, como vemos el alfil pues ya mira en la casilla de F7, todo muy típico en la apertura española y tras estos movimientos se juega A4 evitando el ataque Marshall, ¿no? Lo hemos comentado últimamente en varias ocasiones, os dejaré en la descripción enlace a la teoría de un ataque muy atractivo en el que tendría que continuar con un C3 para las blancas, cogiendo centro, preparando un D4, ruptura central y las negras golpearían con un D5. Una de las anti-Marshalls es H3, que hemos visto también en el Campeonato del Mundo Clásica entre Jan Nepomniachtchi con blancas y Carlsen con negras, y aquí Maxime responde contra esta anti-Marshall jugando A4. Ahora D5 no se puede jugar, ya que esta captura por parte de las blancas en B5 pues no tiene respuesta, ¿no? La torre de A8 está indefensa, por lo tanto sería una amenaza y ya de momento pues las blancas ganarían un peón. Hay que hacer algo en esta posición, posibilidades al adelantar el peón, torre B8 o alfil B7, desarrollando pieza, metiéndolo por el fianchetto y manteniendo esta torre de A8 defendida. Tras estos movimientos se juega D3, liberando la casilla de D2, típico, y una vez que se ha jugado torre E1, pues este caballo suele venir a G3, E3 en función de la línea, vía D2 y F1, ¿no? Suele hacer este recorrido para ocupar casillas como F5, D5, también en G3 o haciendo alguna maniobra siempre mirando hacia el flanco de rey. Tras estas jugadas, D6 y caballo D2. La partida continúa con torre E8. Una vez se retira el alfil, que pues viene de alguna manera a permitir, al igual que la torre en E1, tener cierto control sobre una columna central, pues el alfil viene a labores defensivas en F8. De momento, tras estos movimientos, caballo F1 con bastante maniobra, H6 protegiendo G5 y quizás evitando pues un salto de alguna de las piezas menores de las blancas. Aquí se juega C3, cierto control sobre la casilla de B4, D4, preparando quizás esta ruptura central, aunque de momento no se produce ni por parte de las piezas blancas ni negras, que las negras podrían jugar en algún momento D5. Tras estos movimientos, alfil F8, finalmente caballo E3 y caballo E7. El alfil fianchetado coge cierta fuerza en la posición, también ambos caballos controlan este movimiento o esta posibilidad por parte de las negras, aunque de momento se juega H3, al igual que H6, también dando un respiro al rey y controlando las casillas de G4 y G5, continúa la partida con caballo G6. Tras estos movimientos, caballo H2 y es en esta posición en la que Magnus Carlsen decide romper en el centro jugando D5.
E por D5 y tras caballo por la partida continúa con dama F3. Un movimiento muy interesante en el que, bueno, aunque es verdad que la dama se pone a tiro del alfil, casi al revés, ya que como vemos pues el caballo está, si no clavado, el alfil está indefenso. Por otro lado, ya dama y alfil tocan el punto de F7 y como vemos está indefenso de momento. De momento, tras estas jugadas caballo H4 con ataque sobre la dama, Maxim decide retirarla a una casilla en la que, bueno, pues mantiene la misma amenaza, no con F7, pero sí la captura en B7 y tras estos movimientos caballo por E3, aprovechando que también existe cierta presión sobre el punto de G2. Lógicamente, Maxim captura en B7 y tras estos movimientos quizás una interesante jugada para las piezas negras es jugar torre B8 y aprovechar, bueno, por un lado despejar la columna o la dama de B7 y por otro lado pues intentar atacar este alfil que como vemos en B3 está indefenso y bueno, pues mantiene cierta presión en la posición. De momento aquí Magnus no hace este movimiento, sino que va a por esta jugada. Hay que recordar que son partidas, que no lo he dicho al principio creo, de 3 minutos más 2 segundos de incremento, por lo tanto con muy poquito tiempo. Tras estas jugadas la partida continúa con caballo G2 y torre E4. La idea de las piezas blancas quizás es jugar torre G4 y ya como vemos, bueno, pues con el rey o con la dama, en caso de que esté en la misma posición, pues se cambiarían torre por 2 piezas menores. De momento, y aprovechando que la dama blanca también se había retirado a B7, había quedado indefenso este peón de D3, lo captura Magnus Carlsen y tras estas jugadas torre G4 y dama por H3 ganando un nuevo peón Magnus Carlsen. La partida podría haber continuado por estos derroteros y tiene la opción Maxim Vasil-Lagrave de ganarla en muy poquitas jugadas. Es un error el que ha cometido Magnus Carlsen, se está dejando este punto de F7 pues bastante desatendido y la idea de las piezas blancas es jugar dama de 5, no pasa en la partida, pero con esto pues bueno, como decimos entra en F7 y en caso de que se cubra con la torre en E7 o E6 podría caer la torre de A8 y en caso de retirarte con el rey pues a H7 se captura en F7 con amenaza de mate en G8 y el problema es que si este alfil se retira lo ponemos en rojo ya que no puede en esa casilla mucho menos pero no puede retirarse, que aunque es verdad que defiende esta casilla de G8 el mate lo podría dar la dama entonces en G7 acompañado por la torre. Este tema táctico no lo ve Maxim Vasil-Lagrave, no obstante juega torre G3 apretando o achuchando a la dama, esta se retira a F5, ya este movimiento no existe más quizás al menos de momento y tras estas jugadas torre por G2 y caballo por G2 nuevamente. Y desde que lo hemos comentado hace 2 o 3 jugadas, también para las negras interesante jugar este torre B8, no obstante se juega caballo por G2 y tras dama finalmente por G2 la partida continúa de la siguiente manera. Vamos a contar material que ha habido bastantes capturas también, si quitamos todas las piezas que son iguales pues hay 2 piezas menores por torre y además las piezas negras cuentan con 3 peones de ventaja, por lo tanto en la posición pues se da igualdad, pero bueno, pues quizás las piezas negras si juegan bien con cierto empuje. De momento tras estos movimientos se activa la torre a D8, no puede venir quizás a D1 directamente ya que el alfil lo evita, pero sería una jugada muy interesante para las negras sin duda. Quizás con este movimiento a esta casilla no, ya que el alfil controla la misma, pero podría haber en algún momento alguna subida de una de las torres por la tercera para empezar a achuchar a este rey que está de alguna manera pues algo desatendido o falto al menos de peones. De momento tras estos movimientos se juega caballo G4, también como decimos con mucha intención Maxim Vasil-Lagrave, ya que si Carlsen no hace nada al respecto, caballo por H6 gana la partida, el peón de G7 está clavado, se está dando jaque y en la próxima jugada se gana la dama. Se evita jugando rey H8 y tras estas capturas que ocurren en el flanco de dama,
la partida continúa con caballo E3. Ataque sobre la dama, se retira H5 y tras caballo F1 maniobrando y para traer el caballo a G3, nuevamente tocando la dama de Carlsen, la partida continúa con Carlsen empujando este peón a E4. Caballo G3, dama G6 y tras estos movimientos alfil E3. Como vemos, este alfil indefenso, pero realmente pues también bien protegido por sus peones, pues hace una labor importante en F7, aunque de momento no la podía utilizar Maxime Vachier-Lagrave, tampoco vio ese dama de 5 ganador, pero de alguna manera ese alfil está ahí en esa posición y el alfil de casillas negras pues también se ha desarrollado y de alguna manera pues bueno, empieza a movilizar sus piezas. También la casilla de D1 la protegía el alfil, por lo tanto atacando y defendiendo a la vez. Tras estos movimientos también Carlsen activa su alfil D6, caballo E2 retirándose y quizás ofreciendo un cambio de damas, dama H5 atacando al caballo y tras volver con el caballo a G3, alfil por y quizás en vez de capturar con la dama, pues se captura con el peón para poner alguna especie de barrera a una de las subidas de algunas de las torres por la tercera fila. Tras estos movimientos, Carlsen, y al ver que no tiene quizás fácil entrar por la tercera, juega torre D3 con ataque sobre el alfil, dama F2 y tras F5 lanzándose de alguna manera al ataque, alfil C2 atacando a la torre. Esta se retira de 6, quizás con alguna entrada como decíamos, y tras jugarse rey G2 también se habilita la casilla de H1 para la torre y atacar a la dama de Magnus Carlsen. De momento se doblan torres que aunque bueno pues quizás hay amenaza para las blancas, como vemos de momento sería difícil, ¿no? Ya que los alfiles están muy bien colocados, defiende muy bien pues las 4 primeras filas junto con el peón incluso de C3, la torre en la primera, la dama en la segunda, por lo tanto bueno pues ahí están las piezas, pero quizás podría ser algo pronto. Torre H1 por parte de Maxime, dama G6 y tras estas jugadas alfil F4 atacando a la torre, manteniendo la defensa sobre D2, torre D5 y tras estos movimientos dama E2. Se toca el peón de B5, de momento defendido por la torre, C5 ganando espacio y quizás esperando o preparando defensa o ataque contra estos dos peones que pueden ser lanzados próximamente por parte de Maxime, y tras estas jugadas se juega B3. Aquí indicar que como vemos este peón de B5 está indefenso, pero sería gracias o debido o por culpa del peón o el lanzamiento de C5, pero sería un grave error para las blancas, porque entonces ahora sí que torre D2 jaque sería muy fuerte. Se puede capturar la primera torre, pero no la segunda. Se está ganando el alfil, se está dando jaque y si rey F1 por ejemplo, pues se gana pieza o primero incluso dama por G3, se está dando mate en F2. Hay varias variantes, pero todas conducen a la pérdida material o de la partida. Incluso si por ejemplo dama por C5 defendiendo en F2, pues dama G2 y tras rey E1 hay mate, ¿no? Por lo que aquí Maxime decide jugar de momento B3, pues basculando, y tras jugarse C4, B por C4, peón por, ahora nuevamente este peón se podría capturar, pero entraríamos quizás pues en la misma línea que hemos visto anteriormente, ganadora para las negras, y de momento se juega torre F1, lo cual esta dama ya está libre para retirarse, ya que si la segunda torre entrase en D2 existiría torre F2 para defenderlo. Carlsen podría haber jugado en esta posición dama C6, por un lado defiende al peón de C4, también de alguna manera pues está muy activa en la diagonal en la que se encuentra el rey. A nada que se quiten un par de piezas pues estaría dando algún tipo de descubierta, pero en esta posición juega dama F6 atacando en C3, dejándose este peón y quizás también con alguna idea de lanzar algún peón en el flanco de rey. De momento, tras estas jugadas, dama por C4, dama B6 y posteriormente se juega alfil B3. Tras estos movimientos la partida continúa con torre C5 y este movimiento por parte de Carlsen no es del todo bueno. Quizás E3 sería un movimiento fantástico para las negras, ya que por un lado controla la casilla de F2, la torre no puede defender
un jaque por parte de las negras en D2 con la torre, y además este alfil tampoco tiene control sobre esta casilla gracias a este peón defendido, por cierto, por su dama. Por lo tanto, un movimiento muy importante para las negras. Se acosa a la dama, pero permite este movimiento dama F7, y tras estas jugadas y torre por C3, es verdad que las negras atacan dos veces al alfil de B3, pero tras este movimiento la torre ha dejado de defender esta casilla de E5. Lo aprovecha perfectamente Maxime Vachier-Lagrave para jugar alfil E5, mate en una jugada, y tras estos movimientos torre de 2 jaque, rey H1, y Magnus Carlsen decide abandonar, teniendo pues más que una discreta no solamente por esta partida, sino una discreta participación en este mundial de Blitz. Lógicamente pues no se puede ganar siempre, y por seguir una línea, pues el tema es que no se puede evitar prácticamente este mate que está dando la dama en G7. Es verdad que puedes entregar material, darías un jaque, torre C2 dando un nuevo jaque, pero bueno, pues no te están dando mate, pero realmente has entregado todo el material y finalmente te dan mate, ¿no? Por ejemplo, con la torre metiéndola en D1 y finalmente en D8. Un abrazo nuevamente y muy buena entrada de año 2022. Chao.